Bendiciones. Me gustaría invitarle esta mañana que presta mucha atención. Este es su programa Unidos con Cristo. Me gustaría que presta mucha atención porque lo que vamos a hablar tiene que ver con los últimos tiempos en cual estamos viviendo. Los santos de los últimos tiempos somos los creyentes que en verdaderamente aman a Cristo y están dispuestos a dar su vida, especialmente en estos tiempos muy duros. Antes de entrar en tema, yo quiero presentar a mi esposa, aquí está, y vamos a hablar sobre un personaje tan horrible, tan perverso, que la Biblia la llama la bestia, el anticristo. Pero antes de entrar en tema, quiero presentar a mi esposa, Yolanda Martínez. Yo le gustaría decir algo. Amén, con mucho gusto. Bendiciones en esta mañana. Y pues sí, nuevamente nos tocó el privilegio, el gozo de estar compartiendo en este día. Y bueno, créanlo, ¿verdad? Les damos la bienvenida a todos los que se van a unir a esta programación. Y como sabemos que estamos viviendo, Max, los últimos días, de verdad, yo les digo por el Señor, estos temas ahorita son de suma importancia por los tiempos malos y porque la iglesia tiene que estar preparada. Así que pues bendiciones y en este momento vamos a abrir. No sé si tienes tú alguna cita o algo, si no ya entramos en tema. Vamos a cubrir este tiempo, a procurar a ver si nos alcanza. Sí, bueno, una cosa sí es cierto, Yoli, nosotros no vamos a cubrir todo este tema. No. En este solo programa. Hay mucho que hablar sobre este tema. Sí. Y este hombre de pecado tiene muchos textos y muchas referencias a través de toda la Biblia. Sí. Sabes que nosotros lo miramos presentados en libros históricos, en los salmos, en diferentes libros de los profetas menores, los evangelios, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Así y es. Aún en algunas partes en Génesis también. Oh, sí. Fíjate, ese personaje, Cristo, muestra a nosotros que nosotros tenemos que estar avisados y alertas. No ser como los discípulos que estaban dormidos cuando Cristo estaba agonizando en el huerto de Getsemaní. Nosotros tenemos que estar vigilantes. Sí, así es. Bueno, ¿qué tienes ahí? Bueno, antes de entrar en tema, Max, yo me gustaría decir, estos temas son muy para las personas que son conflictivas, vamos a decirlo así. Son temas que cada persona que lo compartimos, no debemos de hacernos muy dogmáticos, No. de creer que solo nosotros tenemos la razón. No. Antes que nada, si ya en la introducción hago esta muy importante aclaración, porque a veces se van mal o a veces la gente no entiende. Pero una cosa sí te aseguro, Max, este libro tan profundo, especialmente Daniel y Apocalipsis, que es donde vamos a estar viendo, nadie, escúchame Max, nadie, ningún siervo, ningún erudito, tenemos todo el entendimiento. Exacto. Nadie. Es la razón que debemos de tener cuidado lo que hablamos, lo que decimos y no ser muy dogmáticos. ¿Qué significa? No querer establecer nuestro punto de vista como una doctrina. Otra cosa, nosotros tenemos que ver que el libro estaba sellado y no iba a ser revelado hasta los posteros tiempos, cual nosotros estamos viviendo ahorita. Y yo creo que Dios tiene este misterio cerrado hasta un punto para que las personas que en realidad son humildes y buscan a Dios humildemente, Dios va a entregar las verdades que está encerrado aquí. Sí. Y quiero traer una cosa, Yoli. Básicamente, muchas personas tratan este tema y no tienen fondo bíblico. No tienen mucho Biblia y se notan. Y
La Biblia tiene que ser bastante leída y conocida para tratar los asuntos del porvenir y del anticristo. Sí, Y gracias a Dios, no tratando de palmar nuestras espaldas, pero hemos tenido bastante Biblia. Yo digo una cosa, yo estoy experto o yo me concentro en lo que es las falsas enseñanzas que no entran en la iglesia. Y esa es una de las cosas que yo, por ver la Biblia, yo puedo detectar cuando alguien quiere meter enseñanza falsa. sí. Bueno, yo creo que todo creyente es lo que debemos de hacer, especialmente nosotros como pastores. Sí. Y viendo estos días, la situación tan difícil, viendo que ha habido personas que se han atrevido a poner fecha para el regreso de Jesucristo. Exacto, sí. Muy, muy serio es este asunto. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestras manos como pastores, líderes, maestros, como tú quieras llamarle, ha puesto, es responsabilidad que nosotros tenemos que guiar al pueblo, a las almas, a la verdad de Jesucristo, a que beban verdaderos pastos verdes con aguas cristalinas. Realmente esa es la palabra del Señor. Ahora, para empezar, también otra cosa, estudiamos. Yo tengo muchos años, no voy a decir cuántos, estudiando estos temas, pero no lo digo, Max, no lo comparto porque yo me crea, híjole, qué bárbara, qué hijo. No. Sí. ¿Sabes por qué estudio? Porque no sé. Amén. ¿Y quieres saber? Y quiero saber más. Bien. Ahora, les decía, esto es insondable, esto es inescrutable. No podemos llegar al fondo de la profundidad, porque acuérdate de Deuteronomio 29 dice la palabra del Señor, que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y es un tema ahorita que vamos a tratar sobre la bestia 666. Es un tema que nadie, absolutamente nadie, ha podido comprender. Pero Dios nos da la sabiduría para entender los tiempos y todo lo que va a suceder. Sí. Entonces sí hay cosas que están todavía en los secretos de Dios. Y hay mucha confusión sobre esta persona. Y hay personas que no entienden por esa razón que necesita un buen fondo bíblico, porque Dios revela las verdades tal como quiere enseñarnos y queremos exponerlo hoy en día. Y sabes que antes de empezar, vivimos a los últimos tiempos. Así es. La Biblia dice que muchos se apartarán de la fe. Es decir, hay mucho cristianismo donde la gente se han apartado de la fe. No se han apartado de la iglesia, pero han apartado de la fe y han apartado del temor de Dios. Eso. Y este tema, uno tiene que tener un reverente temor a Dios. Sí. Porque Dios ya sabe que este tema tenía que presentarse cuando hay una decadencia cristiana y espiritual en el pueblo de Dios. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, cuando a Daniel se le dice que selle las cosas, que selle lo que se le da la revelación, porque eso va a ser hasta el fin de los tiempos. Ese versículo, lo que está hablando Dios, es que ese versículo se tiene que preservar. Y te digo por qué, Max. ¿Por qué? En el tiempo que Daniel recibe la revelación, y Daniel la recibe en el 500 aproximadamente, ya sabemos, poquito antes, poquito después, ¿verdad? Son aproximaciones. Pero en ese tiempo, en el 167 antes de Cristo, entra un personaje, el tipo del anticristo, que es Antíoco Epifanes. Él es el anticristo Del Antiguo Testamento, es correcto, pero entonces eso que mucha gente cree que está sellado, eso no está sellado, porque también el Señor nos amonesta, Pablo en Tesalonicenses nos amonesta, y sí es el personaje más interesante y más en cuanto a la gente que quiere saber más de este personaje, pero bueno, tenemos que estudiar todo, pero hay algo muy importante.
porque Dios sí nos dejó señales. Amén. Eso es lo bonito. Exacto. Por eso nosotros entendemos que son los últimos tiempos. Sin más preámbulos, vamos a Vámonos. entrar en tema. Sí. Voy a leer versículos del 1 al 3 de Apocalipsis 13, Max. Ok. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hasta aquí, ahorita nada más estos 3 versículos. Es mucho lo que tenemos, no vamos obviamente a Exacto. cubrir todo el tema. Pero bueno, tenemos, si Dios no regresa o regresamos con papi a casa, tenemos otros 3 lunes para compartir. Pero abrí con estos 3 versículos. Preguntarte algo. Sí, amén. Y me ocurrió ahorita, ¿no? Sí. No que hemos hablado antes. ¿Por qué en la Biblia habla semejanzas y comparaciones con animales? Aquí dan la descripción de 4 animales. Animales, ¿no? Sí. Bueno, son 3 en realidad, ¿verdad? Ajá. Es muy buena pregunta, Max. La bestia es una, ¿no? Sí, bueno, sí, la bestia. Fíjate, aquí, por ejemplo, aquí hay confusión. Ajá. Mira, aquí esta bestia que está viendo Juan, primero dice, me paré sobre la arena del mar. Todo esto tenemos desde un principio, hay que entenderlo. La arena es inestable. Exacto. La arena es movediza. El Señor incluso nos dice en Mateo 7 que edifiquemos nuestra casa sobre la roca, no sobre arena. Bien, entonces dice que vio Juan la arena y vi subir del mar. Del mar. ¿Qué significa el mar en la palabra de Dios? Sí, no es Firme, mar. Es inconstante. Para contestar tu pregunta, Sí. Max, es inconstante. Pero aquí, el mar puede ser la tempestad, o sea, puede ser el mundo, pero en estos versículos es un gobierno inestable. Oh, y wow. que salga del mar la bestia quiere decir que la bestia, el anticristo, va a ser un hombre con estas características: león, oso y leopardo. Wow. Esas son las características del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Esas son las características. Pero fíjate, ya por ejemplo, 7 cabezas y 10 cuernos, ahí en Daniel 7, aquí mismo también en Apocalipsis 12, ahí se nos dice de lo que significan las 7 cabezas, los 10 cuernos. Imposible, Max, leer esto y no comprender que el Señor nos está alertando y no ir al libro de Daniel, que están de la mano uno con Exacto. otro. Entonces, esta bestia sale de algo movible, vamos a decir así, el mundo. Es un gobierno inconstante, es un gobierno débil. Y recordemos, quiero hacer una aclaración, la bestia, también recordemos que la bestia de Daniel 7, de la que habla Daniel, ya no te da señal de animal. No. Ya no. Dice que vio una bestia feroz. De esa bestia feroz de Daniel 7, de ahí es de donde va a salir el anticristo. Hay que tenerlo en cuenta. Daniel 7, ahorita voy a compartir unos versículos en Apocalipsis 17, donde los 7 años, los primeros 3 años y medio, va a estar en pacto, va a haber avivamiento por Roma. Sí, yo noto que los 3 bestias son predadores, ¿no? Son Depredadores, sí. Sí, son Sí. animales que están para atacar Sí. y Sí. devorar. Ajá. Y fíjate, dice Max que la boca, habla de boca. No se les llama como nosotros en el latín, en el castellano. Más bien, decir un animal es hocico, no es boca. Ajá. Pero Dios está haciendo referencia a un hombre. Oh, Un wow. hombre con instintos bestiales. ¿Por qué? Porque el dragón, De devorar también. sí, el dragón, Satanás, le va a entregar todo su poder, todo. Te leo un versículo en 11:7
Es que de De veras Apocalipsis. de Apocalipsis, sí. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, este es de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. A los dos testigos. Ok, pero aquí lo que quiero traer es que esta bestia dice que sube del abismo, sube de abajo, de las tinieblas, de lo profundo. De ahí va su Satanás, obviamente, de ahí surge y de ahí él es quien le va a entregar todo poder a esta bestia. Wow. Así que, mundo, agárrate. Ya la iglesia, yo sí te digo, la iglesia ya no vamos You're a right, estar sister. aquí. Ya no Amén. vamos, si es que en estos días, porque digo, ahorita todo lo que apunta, todo lo que se ve, es que ya está muy próximo. Así que así está la situación, Max. Este personaje ha causado mucha confusión. Sí, Porque nosotros podemos ver que hay otra referencia y se llama otra bestia. Sí, hay otra bestia. Quiere Sí. decir, no habla de primera bestia, sino otra bestia. el 11, el versículo 11. Sí. Sí, Y ese se refiere a qué? al falso profeta. Al falso profeta. Y aquí Ajá. dice ¿Y también, el dragón? el dragón es Satanás. Satanás. Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta. Ahora, estos tres, Max, estos en Apocalipsis 13, esta es la Trinidad diabólica. ¿De veras? Sí. Ujú. El Ok. dragón, él ocupa, según él, ¿verdad?, el lugar del Padre. El anticristo, el lugar de Cristo. Anti, en lugar de, o representando a Cristo, según él. Y el falso profeta, él va a imitar al Espíritu Santo, va a profetizar. Por eso se llama la Trinidad diabólica este capítulo. No necesita Dios especificarnos punto por punto, palabra por palabra, porque aquí mismo dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Si no tenemos sabiduría de Dios, Sí. obviamente, entonces no Sí. vamos a entender nada. Pobre cristiano que no está viviendo fielmente al Señor porque no va a entender completamente. Espero que el temor de Dios despierta el creyente que está dormido. Sí, Otra cosa que quiero preguntarte, Sí. y es algo que a veces la gente no entiende. La Biblia muestra que hay dos de esa Trinidad que van en el libro de Apocalipsis, van a ser lanzados vivos, dice, en el lago de fuego. Y todavía falta el anticristo que va a ser echado al último, pero quiere decir que ellos van a estar lanzados al fuego, quiere decir, va a ser eliminados sobre la faz de la tierra, ¿no es así? mira, aquí en Apocalipsis 19, Ajá. voy a leer versículos 19 y 20 para entender bien esto y contestar a la pregunta. Está bien. Dice, y vi a la bestia, es la misma, no es otra, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra nuestro rey. Pues pobres, 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, esta es la bestia de la que estamos hablando, el capítulo 13. Son los mismos personajes. Aquí ya estamos viendo la batalla de Armagedón, que mi rey nomás con el poder de su palabra los va a acabar. Otra cosa, Max. Aquí dice que ellos fueron lanzados dentro del lago que arde con fuego y azufre. 23. Dice, voy a leer, dice, este es un ángel que se le da la llave, etcétera. Dice, y este ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Nota que unos son lanzados al lago de fuego
que es la bestia y el falso profeta, esa es la morada final, Max. Y mientras el anticristo es atado, aquí como decía, lo encerró, puso su sello sobre de él para que no engañase más a las naciones. Pero este anticristo fue atado por 1000 años. Y puesto en el abismo, ¿no? En el abismo. Y la bestia y el falso profeta, ellos fueron ya lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la morada final. Otro versículo para corroborar esto, 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde Así, están la bestia. exactamente. Ahora, ¿por qué se ata al dragón, a Satanás? ¿Por qué se le ata aquí y a él se le pone en el abismo? Porque el abismo no es la morada final. Exactamente. La morada final es el lago que arde con fuego y azufre. Y en el juicio final, ahí en el 15, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la Biblia dice que es la segunda muerte, ¿no? Es la muerte segunda. Está aquí todo, del 11 al 15 Oye, te muestra. Y la Biblia en Lucas, hay un texto que dice que los demonios tienen un pavor de ser echado Aquí lo tengo. al abismo. Al lago al abismo, porque sí. no hay fondo ahí. No, exactamente, Max. Ahí el abismo es algo sin fondo, es profundo, profundo, profundo. Ahora. Y ahí va a estar el diablo, ¿no? Por Sí, bueno, 1000 años. Sí. No sí. va a estar contento. No, porque, y esa no es la morada final. Exacto. En 8:31 dice, está el Señor expulsando los demonios o el demonio del Gadareno. Entonces dice que ellos hablaron y dice, y le rogaron los demonios, la legión, que no los mandase ir al abismo. Tienen pánico los demonios ir al abismo. Y podemos decir que el abismo es la antesala del juicio final, que es el lago que arde con fuego y azufre. Otra cosa. El infierno es otra cosa, Max. Ajá. Entonces son términos. Son términos y nosotros es que lo que debemos de hacer es liberar nuestras vidas, entregarnos al Señor, conocer al Señor, especialmente porque ahorita estamos viendo ya la situación, el mundo está en caos, Max. El mundo está loco, la gente no tiene paz, la gente no halla su lugar, la gente va de aquí para allá, de allá para acá. Y tristemente, mucha iglesia está en esa situación. ¿Sabes qué, Yoli? Estabas empezando cuando allí en Apocalipsis 13:2 dice que el anticristo va a salir del mar. Y estaba diciendo que el mar representa gobiernos inestables. Sí. Y esa es la condición que estamos viendo ahorita. Sí, pero el 11:7, Max, de Apocalipsis, ahí nos da el origen de la bestia. Por eso fui a ese versículo. Ahora, si vamos al capítulo 9, ¿para qué te platico? Cuando mi Señor envíe al ángel con la cadena, abra el abismo y salgan las langostas. Wow. Va a ser atormentado el mundo 5 meses. Entonces, va a estar difícil la situación para todos los que no quieren realmente, Max. Pues uno quiere, ¿verdad? Con todo el amor de Cristo, que todos vengan a las plantas del Señor, que nos humillemos, que busquemos, porque estamos viendo ya la situación, que esto ya no es ya de pensarse, vaya. Dios te ha revelado a ti el llamamiento de estos últimos tiempos. Y yo me gustaría que lo comparte acerca, aunque no estamos saliendo del tema, porque estamos hablando de predicar no a las ovejas perdidas de Israel, pero ¿qué? Tú me digas. Sí, a mí el Señor, ya ves que en Mateo 10, cuando el Señor da el llamamiento a los apóstoles, les dice, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exacto. Entonces ellos reciben esa orden. Hablándome el Señor a mí, Él me dice, id primeramente a las ovejas perdidas del cuerpo de Jesucristo. Tenemos una iglesia tristemente caída, distraída,
no preparada, una iglesia, y te digo, es donde desde ahorita Satanás ha ganado tanto terreno. De veras, mira, Max, yo se los digo todos, por el Espíritu de Dios. Tú pones, quieres ver algún programa cristiano en el radio, la tele o lo que sea, ya no hayas a dónde pensar. Especialmente, por ejemplo, nosotros que tenemos las predicaciones en Facebook y todo, y a veces pues está uno revisando, ¿no? Y ay, te encuentras cada persona, Max, dando unas doctrinas, enseñando puras aberraciones y puras estupideces. Y esta palabra no es mala, es un espíritu de estupor del que habla Romanos, Pablo en Romanos y Dios en el Antiguo Testamento. Pero es un espíritu de estupidez, Max, que es como un adormecimiento, donde la gente anda como zombie, como zombie espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, y no hay ninguna preparación. Digo, nosotros lo vemos. Tú predicas en la cárcel, tienes ya muchos años ahí ministrando en la cárcel, predicamos, enseñamos, gloria al Señor, gloria a Dios. Si tenemos que saturar más el mundo de la palabra del Señor, lo vamos a hacer, porque ¿sabes qué, Max? Nosotros somos la luz del mundo. Fíjese que hay muchos, allí en Mateo 24, Dios a través de Jesucristo amonesta a la iglesia que debe cuidarse de los falsos cristos y falsos maestros. ¿Y cuántos falsos cristos se han levantado? Y han llevado a mucha gente a la perdición. Y gente que estaban firmes en las iglesias se dejan su firmeza para seguir estos falsos cristianos. Sí. Es que son los tiempos. Ahora, fíjate, en Mateo 24, mira, la profecía de Dios, Max, es tan, ¿cómo te diré? Tan divina, tan profunda, que si no entendemos la profecía de aquí no es lo que estamos oyendo ahorita. Exacto. Que yo te profetizo y que yo te decreto y les bajan el cielo y las estrellas. Y yo digo, pobres gentes, ¿qué cuentas van a dar a Dios? Así es. Porque si el Señor le dijo a Ezequiel, mira, yo te he puesto por atalaya. Si tú vienes venir al enemigo, y ahí le da a Dios su sentencia, ¿verdad? Dice, si tú apercibes a las almas, ¿verdad? Que estén preparadas para cuando viene el enemigo, has librado tu alma. Pero si no, su sangre estará sobre de ti. O sea, serás un asesino, Ezequiel. Si tú no amonestas, no apercibes a tu hermano que está perdido. ¿Cuántos falsos maestros, cuántos falsos cristos, cuántos falsos pastores están acarriendo condenación porque no predican la verdad? Y la sangre de los oyentes que están en las iglesias van a estar sobre sus manos. Y tristemente ellos están siendo doblemente condenados porque sería mejor que nunca hubieran escuchado. Escuchar la verdad y dejarlo era mejor que nunca hubiera nacido. El Señor se lo dijo a Judas. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Que haber nacido, que haber oído, conocido y entregar al Señor. Y luego ya Pedro dice, apartarse del santo mandamiento, más nos valdría no haber nacido. Pero no hay temor de Dios, Max, no hay. Bueno, ahora vamos a seguir aquí con el tema. Fíjate, aquí estamos hablando de esta Trinidad diabólica. Si ahorita, Max, la gente, mucha gente, ¿verdad? No estoy generalizando, quiero que quede claro. En su mayoría, sí. En su mayoría están perdidos, dormidos y descuidados. Entonces, nosotros tenemos que conocer los tiempos que nosotros estamos viviendo. Aquí estamos hablando de una Trinidad diabólica. Si ahorita no disiernes, un ejemplo, ¿verdad? No pueden discernir un falso maestro, un lobo rapaz, un falso Cristo. No lo puede discernir la iglesia. ¿Cómo? Si Dios dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ahí los últimos versículos, dice,
Pues como no quisieron oír la verdad, no quisieron obedecer a Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso para que se acaben de condenar. Porque amaron, creyeron más a la mentira de Satanás que a la verdad de Dios. Ese es el grave problema. Sí. El grave problema. Y fíjese qué tan difícil es hoy en día. Miramos que hay mucha gente en el mundo que tiene éxito, pero su éxito es para la perdición. Pero no es bendición. Sí, bueno, yo quiero decir éxito, entonces, y esa es mal palabra ahí, pero es un éxito, pero su éxito es para la perdición de la gente y no es para el bien. Ahora, eso es en el mundo. Ahora miramos que hay personas en el cristianismo que tienen éxito también, pero no para con Dios, ni para con para Cristo, sino para ellos mismos. Ellos se prosperan, han negociado con las cosas de Dios. Correcto, ellos van a dar cuenta y por lo menos, fíjate si así, uno que predica la verdad, Exacto. y ya sabemos lo que nos pasa, ¿verdad? El Señor, fíjate, el Señor dijo, tenemos que estar dispuestos a llevar nuestra cruz. Se oyen los mensajes de la cruz, de la santidad, no se oye de la negación, Pecado. casi no se oyen. Entonces, pero bueno, fíjate, ahora, volviendo al tema, no nos salgamos. Estas son añadiduras del tema, podemos decir que son añadiduras. Mira, con esta bestia, Max, si no tenemos precisamente aquí un poquito de conocimiento, digo, repito, que no nos hagamos dogmáticos ni que todos lo sabemos, es un peligro, no, pero un poquito para entender y discernir los tiempos que estamos viviendo. Aquí, por ejemplo, aquí se habla de la bestia. ¿Quién le va a dar el poder a la bestia? Satanás. Exacto. ¿Qué va a ser el propósito de la Trinidad diabólica durante los últimos 3 años y medio? Porque fíjate que la tribulación van a ser 7 años. De acuerdo a Daniel, Apocalipsis, etcétera, van a ser 7 años. Pero 3 años y medio, ¿qué es lo que va a pasar? La bestia que ve Daniel, que es el Imperio Romano, se va a avivar en los primeros 3 años y medio. Imperio Romano. El Imperio Romano, sí. Entonces, de ahí... No la iglesia, sino la imperio. Pero es lo mismo, casi. Sí, básicamente. Porque si nos vamos a Apocalipsis 17 y 18, una es Babilonia, la política, Ándale, y otra es la religiosa. Ándale. Entonces, quiere decir, Satanás, él va a abarcar lo religioso y lo político. Ándale. Y va a ser un personaje, te digo, Max, porque aquí lo muestra la palabra, con mucho carisma. Él va a decir que es muy humanitario, que es muy amigo de los judíos. Hello. Entonces, primero son 3 años y medio. Pero ¿qué pasa? A los 3 y medio que él va a acabar con la ramera. Aquí está, ahorita voy a leer yo eso. Ajá. Entonces, él se sienta en Jerusalén, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, exigiendo adoración. Exacto. Eso es lo que va a pasar. Y entonces es cuando empieza la marca de la bestia, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Ajá. Y hay mucha gente ahorita están apurados de no tomar La vacuna. la vacuna y que van a agarrar la marca de la bestia sale en la tercera parte de la tribulación. Sí, mira, te voy a decir brevemente, Max. ¿Por qué la bestia? Se los he compartido en la iglesia y también en el Facebook y en los estudios. Amén. ¿Por qué la bestia marca especialmente a la nación de Israel? ¿Por qué le va a poner la marca en la frente o en la mano derecha? No es en otro lado. Papi aquí lo especifica muy claro. ¿Sabes por qué? Porque los judíos, los rabinos, ellos llevaban sus filacterias, que eran unas cajitas de cuero con los mandamientos de Dios, las llevaban aquí y las llevaban en el brazo derecho. Exacto. ¿Qué significa? Aquí que Satanás va a tener totalmente control y posesión de todos los que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano. Y la mano indica
obras, que tú vas a obrar, y la mano derecha, pues si vamos a la Biblia, ¿verdad? Es el lugar de honor, etcétera. Exacto. Entonces, y son las obras que van a hacer para Satanás, para la bestia en ese tiempo. Esa es la razón que él va a marcar, pero bueno, yo no sé, no quiero entrar ahorita en este tema. Sí, más sería adelante, un sí. un poquito más polémico acerca de que hay que la vacuna y que esto. Sí, no. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Y ya ahorita no necesita el Espíritu Divino, no necesita ponérnoslo en la frente o en la mano. Eso es para los 7 años, semana número 70 de Daniel, Max. Amén. Las 69 semanas se cumplieron. Ahí te lo dice Daniel 9 y te lo explica muy bien. Nos explica Daniel. Una de las cosas que nosotros sabemos, Yoli, que la Biblia no puede ser nada más sino la pura palabra de Dios. Es la manera como Dios prepara toda la escritura. Hay significados en números, Oh, sí. nombres, Colores, tipos, colores, animales. hay emperadores, todo está relacionado de lo que es una misma tema acerca de la redención, acerca de las cosas por venir, acerca del anticristo. Y uno que tiene sabiduría, inteligencia de Dios, no que quiere decir que conoce todo, ¿no? Sino que Dios le da el entendimiento, puede hablar estas cosas. Sí. Si no lo tiene, no vas a poder hablar con inteligencia. No. Vas a hacer errores. Pero el creyente que tiene temor, procura con temor y temblor a presentar un mensaje limpio Sí. y libre de error. Sí. Por ejemplo, yo eso, mira, yo y lo digo con toda seguridad y con toda convicción, Max. Todos sin excepción, aunque se crean muy eruditos, todos hemos hecho o dicho, no hecho, hablado alguna que otra cosa que esté mal aquí, nosotros, Exacto. pero es nuestra humanidad. Ajá. Yo te digo, yo estudio porque no sé, yo no sé, por eso he estudiado tanto, especialmente estos temas, ¿no? Que son tan propicios especialmente para ahorita. Fíjate, un poquito antes de la pandemia, el Señor me indicó, estaba en el radio y me indicó llevar el mensaje a las iglesias de aquí, de Apocalipsis, pero me dice el Señor, no, vas a continuar todo el libro de Apocalipsis. Pues lo damos, todo el libro de Apocalipsis. Yo Estaba empiezo leyendo, en enero. Estabas dando los primeros 7 iglesias, ¿no? Sí, En ajá. capítulo 2 y 3, ¿no? Sí, de aquí, pero empecé desde el 1 Sí. para ver la grandeza de Jesucristo Exacto. y todo. Pero ya durante ese tiempo me habla el Espíritu Santo y me dice, no, vas a dar todo el estudio de Apocalipsis. Esto fue en enero y en marzo se presenta la pandemia. Wow. Y fíjate lo que es el diablo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. No, hombre, ¿para qué das estos temas? Mira, la gente necesita aliento y que sí, amén. La palabra es vida, Max. Esta palabra es vida. Pero tú sabes la voz del diablo, por eso tiene uno que saber escuchar la voz del Espíritu y oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es lo mejor. Así que así está la situación. El anticristo tiene que presentarse porque el plan del diablo siempre ha sido, porque el anticristo, la bestia, va a poseer Satanás a esa persona. Por esa razón, su inteligencia, mira, nosotros tenemos 10% de nuestra inteligencia. Perdimos Sí, todo. mucho, sí, mucho, 10. mucho. Porque perdimos todo en la caída del hombre. Claro. Pero este hombre va a tener toda la sabiduría diabólica. Y no va a faltar nada, va a acordar todo. Pues el diablo está viviendo dentro de él. Claro, Pues, claro, ¿sabes? va a ser. Y fíjate, va a salir del abismo, lo va a soltar Exactamente. el Señor. Del abismo lo va a soltar. ¿Para qué? Dice el Señor. Es muy importante, Max. Así es. Aquí en Segunda de Tesalonicenses, qué sabiduría, qué lindo es el Señor y qué hermosa es la palabra. Fíjate, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, voy a leer algunos versículos. Dice, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahorita es una apostasía a todo vuelo. Así es. Y y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mateo 24:15. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, fíjate Max, qué importante el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene ahorita? La iglesia. La iglesia. Right. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo. Claro, el Espíritu de nosotros, mi Señor. amén. El precioso Espíritu de Dios. Le mando un beso y le mando mi corazón a Dios. Así es. Así es. Sí. Entonces, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros estamos preservando este mundo de pudrición y de perdición, Max. Somos nosotros. Y es por eso que cuando el Señor venga, nos levante la iglesia, estemos nosotros o la iglesia que esté, la levanta. Y entonces sí, mundo, agárrate. Porque los que van a servir a Dios en ese tiempo, ahí sí les va a costar la vida. Exacto. Pero somos nosotros ahorita. Porque fíjate, Max, la sal preserva, Amén. la sal purifica, la sal da sabor. La sal tiene tantos, es hasta un medicinal. Y la sal también, si vamos a los sacrificios, todo sacrificio, dijo el Señor, será salado con sal. Entonces, nuestro sacrificio, salado con sal, está deteniendo la venida de este malvado. Sabes que nosotros teníamos, enfrente de nuestra casa, cuando se puso Speak el louder. lado, estaba como un vidrio de puro hielo. Y yo tenía que comprar sal. Y puse sal allí y la sal evitaba que nos llegamos a resbalar. Sí, es que yo nada más estoy dando un segundo. Sí, O sea, compartiendo algo muy breve, muy poquito. Entonces, fíjate, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escucha, iglesia, si tú no tienes al Señor, todo lo que va a acontecer. Exacto. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no lo quiere la gente más, Sí, el amor de Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, Apocalipsis 13, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay creyentes que no creen en el juicio de Dios, hay creyentes que no conocen, que no saben nada, que dicen que Dios no castiga, que en Dios no hay juicios. Es por la ignorancia en la palabra del Señor. ¿Dios es bueno? No. Dios nos salva y Dios es precioso, es mi rey. Y somos testigos del poder de Dios. Pero hay que vivir bajo su mandamiento, hay que vivir en santidad, hay que vivir en obediencia, hay que tomar nuestra cruz cada día para escapar de estos días malos, Max. Sí. No tenemos otra opción y gloria a Dios que no la tenemos. Yo no quiero decirlo así, pero suena hasta un punto Muy drástico. drástico. Pero hay mucho creyente en las iglesias que no quieren escuchar la verdad. No aman la verdad. Si los llega a pescar en pecado y los exhorta, se enojan. Si escuchan sermones que predican De verdad. Sí, sermones que predican sobre el pecado, la santidad, la venida de Cristo, no quieren escucharlo.
cuando hay enseñanzas puras y verdaderas, la gente no va, porque sabe lo que van a hacer. Somos Y lo testigos. que estamos viendo es que las personas son como Adán y Eva, que se trata de esconder de Dios y no se puede esconder. Es Dios que busca al hombre. Mira, te voy a compartir respecto a lo que estás hablando para reforzar tu pensamiento. Personalmente, yo hablo. La gente, Max, tiene miedo. Probablemente se oiga muy, muy malo o muy bueno. Vamos a No ver. sé, cada quien lo toma. Yo hablo por el Espíritu de Dios. Tienen miedo, porque cuando Dios habla y da revelación, la gente tiene miedo. No solamente es oír y escuchar la verdad, la palabra, es cuando uno impone manos, cuando echas demonios, cuando sanas enfermos, Max, cuando está el poder de Dios y la gente busca el poder de Dios, pero ya háblales de la santidad, de la obediencia y todo, y la gente se va y tiene miedo oír la verdad de Dios. A mí me han dicho que me tienen miedo. Sí. Yo, puro amor de Dios, Sí. pura palabra del Señor, es lo Pero más maravilloso. tienen miedo por una razón, porque Dios sí revela y no tienes temor de compartirlo. No. Entonces, Ha pero sido- el ha bien sido es, duro, para, Max. es para el bien de Sí, la persona, pero ha para sido su duro. salvación. Mira, ¿qué pasó ayer con este joven? No voy a dar nombres, pero mira lo que es el Espíritu Santo. Digo, todo esto cabe compartirlo. Durante la administración, tú estabas ministrando la adoración, la alabanza, etcétera. Pero se acerca este hermoso hijo espiritual nuestro, ¿verdad? No voy a dar nombres. Pero él se acerca, gloria a Dios, estuvo tocadísimo. Ese muchacho es de Dios, no cabe duda. Llorando. Ajá, llore y llore. Bueno, es un joven lindo. Dios me lo bendiga ahí donde esté ahorita. Y él ya en la administración y todo. Fíjate lo que es el Espíritu de Dios. Yo estaba ministrando a mi brother Felipe. Estaba ministrando a él lo que es el Espíritu. Y ministrando a Felipe, me da el Señor palabra para un amigo o amigos de este joven. Digo, ese tiene que ser el Espíritu. Yo Sí. estaba ministrando en el Espíritu, dando palabra, pero a la vez me habla para este joven. Y yo le digo lo que Dios me dijo: uno de tus amigos está para morir si no se arrepiente. Yo no sé quién es, ni lo conozco. Ahora, yo quiero poner énfasis porque había ministrado a este joven primero, antes de ir con este hermano Felipe. Entonces, sí. ya había terminado, Correcto, él se sí. fue a sentarse. Ajá, sí. Y entonces, pero mientras estaba ministrando, eso es cuando la revelación vino. Sí. Y entonces, y no tuviste miedo de compartirlo, No. aún cuando estabas ministrando. ¿Miedo? Sí. No quiero decir, no interrumpiste. Sí, sí. quiero decir. Sí, exactamente, porque se tiene que hacer eso. Amén. Max, tenemos que alertarnos, las gentes que nos rodean, donde Dios nos abre las puertas, en el Facebook, en el radio, en la televisión. Nosotros hemos ministrado en hospitales, en cárceles, en las calles, en las casas, donde quiera, bendito sea el Señor, mientras Él abra puertas. Pero tenemos que predicar la verdad. Yo no voy a ir a engañar gente, Max, a decir yo te decreto, yo te profetizo. Fíjate, la profecía, yo escuché un pastor, bueno, son mal llamados pastores, ¿verdad? Son autonombrados, no es de aquí. Pero, y no, la profecía de ahora ya no es como la de antes, dicen. Antes llegaban los profetas y cortaban cabeza, no dijo así él, ¿verdad? Le digo, hello, a ver, si no entendemos la profecía, Max, del Antiguo Testamento, nunca vamos a entender todo el Apocalipsis, todo el Apocalipsis. ¿Por Exacto. qué? Porque todo está entretejido, todo está entrelazado. Y el Apocalipsis es el golfo donde desemboca toda la palabra del Señor. Exacto. Todos los ríos, los mares, todo desemboca ahí. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto si no conocemos lo otro? Y sabes qué, Yoli, Dios quiere revelar a la iglesia este Está revelando. perverso personaje. Porque la iglesia no va a estar aquí, va a estar en el cielo. Sí, Pero este perverso se va a manifestar. sí, sí. Y adiós, mundo cruel.
los que se van a quedar Exactamente. de veras, pero si ahorita no se puede discernir un falso profeta, un lobo rapaz que están robando al pueblo y que bueno, ese es otro tema. Mira, tengo aquí algunos nombres, yo los tengo en mis notas y voy a compartir tus notas. Fíjate todos los títulos que va a tener, que tiene ya el anticristo, porque desde el Antiguo Testamento él ya tiene muchos títulos, el asirio, el hijo de pecado, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, anticristo, el hombre de pecado, hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el sanguinario, el engañador, el malo, el tirano, el enemigo, el adversario. Y bueno, hay muchos. Hombre violento, hombre perverso, es él. Entonces, aquí, volviendo aquí, mira. Aquí volviendo, en el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahorita vamos con el dragón. Vamos a orar primero, porque ¿sabes Sí, una cosa? ese no, el próximo semana, el Sí. próximo vez. No, ¿sabes una cosa, Max? Es tan importante, por ejemplo, yo oro con todo mi corazón. ¿Sabes por qué oro y tengo tanta fe en esto? Por mi Cristo. Amén. Porque dando la palabra hay sanidad y milagros. Sí, es lo que voy a hacer ahorita. Ahorita vamos a compartir para orar. María Vela, por salvación, por sus hijos. Y luego tiene otras abreviaciones. Y luego J, protección divina. Beri, por el matrimonio de su hijo José, por restauración y por Ángel. Y luego también por Hortensia, por salvación y liberación por sus hijos. Amén. Y familia. Que tiene insomnio, Alberto. Ahorita el Señor es especialista en darnos sueño y paz. Ok, Raquel, sanidad de su mente y cuerpo, y también por depresión. Rosa Núñez, sanidad, ligamentos de su pierna, diabetes, necesita un apartamento, parece. Ahorita oramos. Luz Hernández, liberación, salvación para su hijo Oscar y su hermana Gabriela con esquizofrenia, salvación y trabajo para Rosendo. Claro que sí. Lola, su padre, no le entiendo. Carolina, santidad. Ok, ahorita vamos a orar. Manuela, por sanidad y trabajo para José Luis, protección por su familia. Gerardo Vargas, sanidad de respiración. Hermana Chávez, protección para que no le quiten su casa. Claro que sí, ahorita oramos. Liliana, liberación, opresión. Y Gutiérrez, por Iliana Gutiérrez. Vamos a orar por estos, Sí, Max, vamos por a orar estas. right now. Entonces, para continuar con el tema rápido. Sí, quién sabe si tenemos tiempo. Sí, parece que tenemos ¿Oras un poquito. tú? Sí. Sí, Padre, Señor, en ese nombre querés, sobre todo nombre, Padre, queremos atar, Señor, el enemigo. Señor, si es enfermedad, si es bloqueo, si es algo, Señor, económico, es presión, depresión, sea lo que sea, Señor, le echamos fuera, Señor, de esto, Señor. Pido, Señor, que tú envías prosperidad, bendición, Padre, Señor, a cada uno de estas peticiones específicas, Padre, porque tuvieron fe para presentarlo, Señor. Honra esa fe, Padre, para la gloria y honra de Cristo. Aleluya. Amén. Amén, amén. Bueno, Claro que sí. Tenemos poquito más tiempo. Tenemos No, poquito más. No mucho, pero sí. Bueno, yo quiero orar también por estas, Ok, está en bien. este tiempo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Y Señor, yo levanto cada petición. Padre, en el nombre de Jesús, cada necesidad. Tú prometes, mi Rey, que nosotros recibiremos bendición cuando obedecemos y cuando tu palabra se expone, Señor, en la verdad de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, yo ato, reprendo en tu nombre, Señor, toda actividad satánica, Amén. toda actividad de opresión, Sí, de Señor. depresión, de tristeza, de amargura, Sí, de Señor. enfermedad, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y tú respondes, claro que sí, y te doy
doy gracias, Cordero de Dios, porque tú, Señor, estás vivo. No te quedaste en la cruz, mi Rey, y Amén. estás sentado a la derecha de nuestro Padre. Gracias. Recibimos respuesta, Señor, a estas oraciones en Cristo Jesús. Amén, amén. Hecho Amén. está. Sí, Así ¿sabes es. qué, Max? No fue hecho hace 2000 años, Max. ¿No? No. Fue hace 6000 años. 6,000, ¿ah? 6000, yes, sir. Aquí mismo, miren, el 13:8. Ok. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Fíjese. Yes, sir. Ahora, también, si vamos a esto y vamos a Primera de Pedro, ahí vemos que dice Pedro que desde antes de la fundación del mundo, mi Rey ya estaba, el Padre ya lo veía, no que estaba, ya lo veía crucificado a Jesucristo. Por eso hay sanidad, hay salvación desde el Antiguo Testamento. Entonces, el sacrificio de los animales en la nación de Israel no era tanto que el animal tuviera poder en su sangre, no, era porque ya nuestro Rey, ya Amén. el Padre, ya lo veía, ya su sacrificio hecho. Sí, en Romanos 4 dice que Dios mira las cosas Que no son como si fuesen. Ándale. Es correcto. Exactamente. Así es. Y así Bien. es con la sangre de Cristo. Así es, amén, así es. Entonces es lo que nosotros hemos hecho en esta mañana. Pero ahora, ¿tienes algo más para añadir aquí Sí, a este tema? quiero que traer una cosa. Nosotros estamos mirando que hay mucha énfasis sobre la prosperidad, sobre la gente están dados promesas de dulces y muchas bendiciones, pero no hay esto alarma que debemos atraer a la gente acerca de estar velando. Así como los discípulos tenían que haber estado velando para ver los tiempos, porque Cristo viene, no da fecha, pero sí da señales. Claro. Ahora, ¿qué debes decir tú para que pueda el creyente estar velando? ¿Qué deben hacer ellos? Bueno, mira, es mucho. Sí. Mucho. Primero, para estar velando te puedo decir algo, no dejar de congregarnos. Claro, nuestra devoción personal es otra cosa. Amén. Tiempo de devoción con el Señor, lectura, oración, Biblia, ayuno, etcétera. Entonces, eso es lo que nos queda. Vamos a orar.